Mi hermana tuvo una boda de $135K. Para mi cirugía de espalda, mamá dijo, ya te las arreglarás. Me sané y creé una consultora médica. Años después, mi hermana, en bancarrota, necesitó cirugía. Mamá me rogó. Le respondí, ya se las arreglará. $135.000. Eso es lo que mis padres gastaron en la boda de mi hermana. Conozco el número exacto porque lo he calculado más veces de lo que cualquier persona razonable debería. El salón costó $42.000. El vestido, $11.000. Las flores, $9.000. El banquete, $14.000. La banda, $8.000. El fotógrafo, $6.000. El pastel, $4.000. Y el resto se esfumó en servilletas con monogramas, agitadores de cócteles personalizados y una fuente de chocolate que solo usaron 3 personas. Mi cirugía de espalda habría costado $15.000 de mi bolsillo. Mi madre le dijo no a 15 y sí a 135, y lo hizo en la misma temporada, desde la misma cuenta corriente, sentada en la misma mesa de la cocina donde mi abuela me enseñó a usar una calculadora de bolsillo. La abuela Dorotea tenía un dicho. Me sentaba en sus rodillas, ponía esa pequeña Texas Instruments en mis manos y me decía, los números no mienten, Laura. Las personas sí. ¿Pero los números? Nunca. Tenía razón sobre los números. Se equivocó en una sola cosa, no creía que las personas que ella amaba tendrían la necesidad de mentir. Debería hablarles de esa mesa de cocina. ¿Por qué importa? Era de roble. Rayada por 30 años de tareas escolares, pavos de Acción de Gracias y los codos de mi abuela. Vivíamos en Overland Park, Kansas, el tipo de suburbio donde los jardines lucen idénticos y los problemas se esconden detrás de las puertas de los garajes. La casa de mis padres estaba en un callejón sin salida en Emery Drive. 3 habitaciones, un baño y medio. Una hipoteca que mi padre refinanció 2 veces. Dorotea, mi abuela materna, vivía a 11 minutos en una casa más pequeña con mejores muebles. Olía a crema fría Pons y café negro, y siempre tenía caramelos de mantequilla en un plato de cristal junto a la puerta principal. Cada sábado por la mañana me recogía, nos sentábamos a su mesa y me enseñaba cosas que a mis padres nunca se les ocurrió enseñarme. Cómo cuadrar una chequera. Cómo leer un recibo. Cómo contar el cambio sin mirar mis manos. Si un chico alguna vez te dice que te ama, dijo una vez, golpeando la calculadora con el dedo índice, pídele que te muestre su estado de cuenta bancario. El amor es matemática, mija. O suma, o no suma. Yo tenía 10 años. No sabía que era un estado de cuenta. Pero me reí porque ella se rió. Y su risa era del tipo que hacía tintinear el plato de caramelos. Me dio esa calculadora la última vez que la vi. Escribió una nota en un trozo de cinta adhesiva y la pegó dentro de la tapa de las pilas. Para mi Laura, cuéntalo todo. Confía en las matemáticas. Yo no sabía que estaba enferma. Nadie me lo dijo porque tenía 10 años y los adultos habían decidido que no era lo suficientemente mayor para saber la verdad. Esa fue la primera vez que mi familia decidió para qué era yo lo suficientemente mayor. No sería la última. Dorotea dejó 2 planes de ahorro educativo 529, uno para mí y otro para mi hermana Valentina. Mi madre lo mencionó una sola vez, en el funeral. De la misma forma en que mencionas la validación de un ticket de estacionamiento. Como un simple hecho. Ya pasando a otra cosa. La abuela se encargó de todo. Yo asentí. Tenía 10 años. Confiaba en los adultos. En el papel, yo era la niña de oro. Calificaciones perfectas. Capitana del equipo de fútbol 2 años seguidos. Sociedad Nacional de Honor. Mi madre me presentaba a sus amigas del club de lectura como si yo fuera un fondo de inversión que estaba superando las expectativas. Mi Laura va a ser doctora. Lo decía de la misma manera en que anuncias una acción en la bolsa en la que tienes total seguridad. Nunca me preguntó si yo quería ser doctora. Ya estaba en el portafolio. Valentina era 2 años mayor. Bonita, de esa manera que hace que los cajeros le den muestras gratis, y no particularmente interesada en la escuela.
Mi madre describía esto con precisión quirúrgica: Valentina es diferente. Necesita más apoyo. Lo que eso significaba, traducido del dialecto de amor contabilidad de mi madre, era que la columna de Valentina requería más inversión porque los retornos proyectados eran menos seguros. Yo era de bajo mantenimiento. Yo era el activo que se administraba solo. No sabía, a los 10, a los 14 o a los 17, que ser de bajo mantenimiento no era un cumplido. Era una decisión presupuestaria. Me gradué de la secundaria Shawnee Mission East un jueves de mayo, siendo la número 18 de mi clase, con un plan: pre-medicina en la Universidad de Kansas, luego la facultad de medicina, luego la residencia, luego la vida que mi madre había estado anunciando a su club de lectura durante 6 años. Tenía las notas, los resultados de los exámenes, las actividades extracurriculares. En el papel, todos los números apuntaban hacia arriba. El accidente ocurrió 4 días después. Conducía hacia Target para comprar vasos de plástico para mi fiesta de graduación. Un hombre llamado Daniel Vargas se saltó un semáforo en rojo en la calle 75 en una Chevy Silverado a las 3:15 de la tarde. Su nivel de alcohol en sangre era de 19. El límite de velocidad era de 35 millas por hora, él iba a 52. Conozco estos números porque solicité el informe policial 3 años después, cuando estaba aprendiendo a auditar reclamos de seguros, y para entonces, leer reportes de accidentes era simplemente un martes cualquiera. La camioneta golpeó el lado del conductor. Mi auto dio 2 vueltas y se detuvo contra un hidrante. La bolsa de aire se desplegó. Mi cinturón de seguridad resistió. Pero algo en mi espalda baja no resistió. Las vértebras L4 y L5 se comprimieron. El disco entre ellas se rompió. Y un fragmento presionó contra el haz de nervios que controlaba mi pierna izquierda. No recuerdo la ambulancia. Recuerdo las luces fluorescentes en el pasillo del hospital de Overland Park, y recuerdo a la cirujana ortopédica, una mujer con cabello gris corto y gafas de lectura en una cadena, de pie junto a mi cama con una imagen de mi columna en una tableta. Necesitarás una fusión espinal, dijo. L4, L5. Mientras más pronto, mejor. Cuanto más esperemos, más daño a los nervios se acumulará. ¿Cuánto cuesta?, pregunté. Hizo una pausa, la forma en que los profesionales médicos hacen una pausa cuando la respuesta involucra dinero. El procedimiento ronda entre 50 y 80 mil dólares. Con el seguro de tus padres, el gasto de tu bolsillo sería de aproximadamente 15 a 20 mil dólares. 15,000 dólares. Me quedé recostada haciendo matemáticas en las baldosas del techo. Mis padres tenían ahorros. Mi padre, Ramón, trabajaba en el área de adquisiciones de una cadena regional de supermercados. Mi madre, Norma, era gerente de oficina en un consultorio dental. No eran ricos, pero no estaban en la quiebra. Tenían una casa de 3 habitaciones en un callejón sin salida y una hija que acababa de ser aceptada en la universidad con una beca parcial por mérito. 15,000 dólares. Lo tenían. Estaba segura de ello. Tenía razón en una cosa: mis padres tenían el dinero. Me equivoqué en lo que planeaban hacer con él. Llamé a mi madre desde la cama del hospital un domingo por la mañana. El teléfono sonó 4 veces, lo que significaba que estaba debatiendo si contestar o no, porque Norma Castillo siempre contestaba al segundo tono cuando quería hablar, y dejaba que llegara al quinto cuando no quería. Hola, cariño. ¿Cómo te sientes? Mamá, hablé con la cirujana. La fusión, el costo de nuestro bolsillo será de unos 15,000 dólares. Quizás 20,000 dólares, dependiendo de la tarifa de la instalación. Puedo cubrir parte con los ahorros de mi trabajo de verano, pero necesito ayuda con el resto. 4 segundos de silencio. Conté, porque incluso entonces yo contaba las cosas. ¿Cariño? Estiró la palabra como un chicle. La boda de tu hermana es en mayo. Ya dimos los depósitos del salón y el banquete, y ya sabes cómo funcionan estas cosas una vez que te comprometes. Estás atado. Simplemente no nos sobra nada en este momento. Desde algún lugar detrás de ella, tal vez la sala, escuché a Valentina riendo. Ligera y relajada.
La forma en que te ríes cuando nada en tu cuerpo está roto. Mamá, a veces no puedo sentir mi pierna izquierda. La doctora dijo que cuanto más esperemos. Eres joven. Eres fuerte. Ya te las arreglarás. 4 palabras. Expuestas. Claras. Sin margen de interpretación. Como un rechazo de reclamo sellado en tinta roja, su solicitud ha sido revisada y no cumple con los criterios de cobertura en este momento. Dije está bien. Lo dije de la misma forma en que más tarde aprendería a decírselo a las compañías de seguros cuando negaban un reclamo que yo sabía que era válido, en voz baja, tomando notas, ya planeando la apelación. Excepto que no había proceso de apelación para el hecho de que tu madre eligiera una fuente de chocolate por encima de tu columna vertebral. La boda fue el 14 de mayo. Lo sé porque el imán de reserva la fecha se quedó en el refrigerador de mis padres durante 3 años, una foto brillante de Valentina y Bruno en un campo de flores silvestres con la fecha en cursiva dorada. Valentina siempre había dicho que quería casarse antes de los 21. Tenía 20. Bruno Navarro tenía 22, era un vendedor junior en un concesionario de autos en Lenexa, con buena dentadura y un talento para decir lo correcto en el momento equivocado. En papel, era encantador. En la hoja de cálculo, era un pasivo con un puntaje de crédito que mi abuela habría llamado optimista. La boda fue en el Indian Hills Country Club, 200 invitados. Un cuarteto de cuerdas para la ceremonia. Una banda de 7 músicos para la recepción. 3 cócteles exclusivos, uno de los cuales se llamaba el Valentina, que era rosa y sabía a arrepentimiento, aunque quizás yo estaba proyectando. Estuve allí. Fui porque mi madre me dijo, significaría el mundo para tu hermana, y porque aún no había aprendido que significaría el mundo era la moneda de cambio de mi madre para cosas que me costarían a mí y beneficiarían a alguien más. Llegué con un andador. De aluminio cepillado, del tipo con pelotas de tenis en las patas porque la versión del hospital costaba $40 diarios para alquilar, y yo había hecho las matemáticas. Llevaba un vestido azul marino que había pedido por internet por $37, porque agacharme para probarme ropa en un probador no era algo que mi cuerpo pudiera hacer. Me senté en la mesa 14 en la esquina del fondo, cerca de las puertas de la cocina, entre una pareja que no reconocía y una tía anciana que se pasó toda la recepción hablándome sobre su reemplazo de cadera. Me senté allí y conté. $42,000 por el salón. Había escuchado a mi madre decirlo por teléfono a su hermana, el orgullo vibrando debajo de la cifra como una nota de bajo. $11,000 por el vestido. Valentina se había probado 9 antes de elegir el que la hizo sentir como una princesa, que era la frase de mi madre, pronunciada con la satisfacción de alguien que había producido personalmente a la princesa. $9,000 por las flores. $8,000 por la banda. $6,000 por el fotógrafo que seguía pidiéndome que moviera mi andador para que no saliera en el fondo de las fotos. $4,000 por el pastel, 4 pisos. Fondant, peonías de azúcar que tardaron 2 días en hacerse y 30 minutos en comerse. ¿Y la fuente de chocolate? $9,000. 3 personas la usaron. Observé desde la mesa 14 y calculé el costo por uso en $3,000 por persona. Si tomabas en cuenta la opción de chocolate blanco que nadie tocó, el número empeoraba. $135,000. Y mi madre se paró ante el micrófono con un vestido lavanda y dijo, estoy tan orgullosa de mis niñas. Valentina, te mereces cada cosa hermosa en esta habitación. Luego me miró. Mesa 14. Andador, vestido azul marino de $37. Y añadió, y Laura, cariño, te ves tan fuerte esta noche. Fuerte. Lo dijo como un brindis, pero aterrizó como una factura. Hemos revisado su cuenta y determinado que su fuerza es suficiente. No se proporcionará apoyo adicional. Mi padre estaba detrás de ella sosteniendo una copa de champán. No habló. Me miró una vez. De la misma manera en que miras un cheque que sabes que deberías haber emitido pero no lo hiciste. Y luego miró hacia otro lado. 5 meses después de la boda, Medicaid aprobó mi cirugía. 5 meses de papeleo,
llamadas telefónicas, salas de espera y una trabajadora social llamada Daniela, que procesó mi solicitud con la eficiencia de alguien que hacía 12 de estas al día. La cirugía se realizó en el Centro Médico de la Universidad de Kansas, un hospital universitario, lo que significó que un residente asistió, lo que significó que el procedimiento tardó 40 minutos más de lo que debería. La fusión fue exitosa. La recuperación no fue rápida, porque 5 meses de retraso significaron 5 meses de daño adicional a los nervios, lo que significó 6 meses de fisioterapia en lugar de 3. Me quedé en la sala de recuperación después, sin flores en la mesita, sin globos, sin una madre en la silla junto a la ventana. Norma estaba en Overland Park, cuidando la casa de Valentina, mientras Valentina y Bruno pasaban su luna de miel en Cancún, un viaje que costó $4,600. Porque en ese punto yo había empezado a rastrear los números de la forma en que algunas personas rastrean un rencor, automáticamente y sin decidir hacerlo. Una enfermera entró para revisar mis signos vitales. Mujer bajita, cabello rojo, con un portapapeles. ¿Te sientes bien? ¿Alguien viene a recogerte? Miré la silla vacía. La mesita en blanco. El pasillo donde nadie caminaba hacia mi habitación. Me las arreglaré, dije. Fue la primera vez que usé esas palabras. Salieron suaves, sin que se me quebrara la voz, sin vacilación. Como si las hubiera estado ensayando. No lo había hecho. Pero mi madre había escrito el guión, y yo lo había memorizado de la forma en que las hijas memorizan las cosas que las hieren, por completo, permanentemente, sin intentarlo. ¿Alguna vez has visto a alguien entregarle todo a la persona que está a tu lado, para luego girarse hacia ti y llamarte fuerte? ¿Alguna vez has sonreído en una boda mientras tu propio cuerpo se desmoronaba, sumando los números en tu cabeza porque la matemática era lo único que aún tenía sentido? Si es así, ya sabes lo que hice después. Me fui. No de forma dramática. No a medianoche con una maleta y un discurso. Me fui como el agua sale de un vaso agrietado, lentamente. Y luego, todo a la vez. Denver no era un plan. Denver fue un punto en un mapa que marqué con los ojos cerrados porque necesitaba una ciudad lo suficientemente lejos de Overland Park para no cruzarme por accidente con mi madre en un Target. 1,400 millas. Calculé que la gasolina costaría $412, incluyendo una noche en un Motel 6 en Burlington, Colorado, donde las sábanas olían a cloro y la máquina de hielo zumbaba toda la noche como si intentara decirme algo. Llegué con $1,200, una maleta y la calculadora de mi abuela. La maleta tenía ropa. La calculadora tenía la letra de una mujer muerta en su interior. No estaba segura de cuál necesitaba más. Mi primer apartamento fue un estudio en la avenida 13 Este en Capitol Hill. $850 al mes, servicios no incluidos, una ventana orientada al este. La alfombra era del color de una avena que se había rendido. La cocina tenía un metro de mostrador, una estufa de 2 quemadores y un refrigerador que sonaba tan fuerte que lo llamé Gerardo, porque sonaba como un hombre con opiniones. Pero la ventana daba al este, y por las mañanas, cuando entraba el sol, convertía el polvo del aire en algo que parecía casi intencional, como si la habitación estuviera esforzándose. Hacía fisioterapia en esa alfombra cada mañana a las 5:30. Los ejercicios eran simples: puentes, posición de pájaro perro, inclinaciones pélvicas, insecto muerto. Nombres que sonaban absurdos para movimientos que me daban ganas de gritar. La fusión había estabilizado las vértebras, pero 5 meses de retraso habían dejado un daño en los nervios que el cirujano describió como manejable con rehabilitación consistente, que es lenguaje médico para, esto va a doler por mucho tiempo y preferimos no decirlo en voz alta. Me las arreglé. Esa palabra otra vez. El trabajo llegó 3 semanas después de mudarme. Procesadora de reclamos en Rocky Mountain Health Plans, una compañía de seguros con sede en Grand Junction con una oficina satélite en Denver. $34,000 al año. Mi escritorio estaba en un cubículo cerca del baño. Mi trabajo consistía en leer reclamos médicos, cientos al día, y determinar si los códigos coincidían con los procedimientos, si los procedimientos coincidían con los diagnósticos, y si todo sumaba correctamente. Resulta que yo era muy buena haciendo que las cosas sumaran. Comencé a leer las facturas médicas de otras personas de la forma en que algunos leen novelas.
Cada reclamo era una historia. Alguien se enfermaba, alguien recibía tratamiento, alguien cobraba, y alguien, una compañía de seguros, un paciente, una familia, recibía la factura. Los que me quitaban el sueño eran los rechazos. Una chica de 17 años en Pueblo a la que le negaron su cirugía de columna porque la preautorización se presentó 2 días tarde. Un hombre en Aurora a quien le cortaron la fisioterapia en la sesión 12, cuando su médico recomendó 24. Leía esos reclamos y veía mi propio expediente en cada uno de ellos, el paciente que necesitaba algo, el sistema que decía no, y el silencio donde debería haber estado la ayuda. Procesaba esos reclamos con precisión. Señalaba los errores. Y empecé a llevar una libreta, no porque nadie me lo pidiera, sino porque los números estaban contando historias que nadie escuchaba. Marcos Ríos se unió a la empresa 8 meses después que yo. Analista de datos, alto, moreno, rotaba las mismas 3 corbatas y hablaba de hojas de cálculo de la misma forma en que otros hombres hablaban de fútbol, con pasión, convicción y la inquebrantable creencia de que todos los demás estaban equivocados. Sus primeras palabras hacia mí fueron en la máquina de café. Tú eres la que detectó el error de facturación de $340,000 en los reclamos de ortopedia el mes pasado. En realidad fueron $341,000. Redondearon hacia abajo, respondí. Se me quedó mirando por 2 segundos. Luego sonrió. Soy Marcos. Creo que vamos a ser amigos. Tenía razón. Almorzábamos juntos todos los días, no porque fuéramos íntimos, sino porque ambos preferíamos los números a las charlas triviales, y el silencio entre nosotros era cómodo de una manera que el silencio entre mí y la mayoría de las personas no lo era. Una tarde, la 5ª vez que me encontró comiendo sola en mi escritorio, se apoyó contra la pared de mi cubículo y dijo, «Comes sola como si fuera política de la empresa. ¿Hay algún formulario que deba llenar para acompañarte?» Casi sonreí. Casi. Marcos tenía la habilidad de encontrar el único hilo suelto en tu compostura y tirar de él suavemente, como cuando pruebas si un botón está a punto de caerse. 3 años después de irme de Kansas, mi teléfono sonó a las 2 de la mañana. El identificador de llamadas decía Familia Castillo. Me senté en la cama. Mi espalda protestó. Siempre protestaba a las 2 de la madrugada, los músculos tensándose como si se prepararan para algo, y contesté. Silencio. 10 segundos de silencio. Los conté. Luego, la voz de mi padre. Más grave de lo que recordaba. Más áspera. Como si hubiera estado despierto durante horas decidiendo si marcar o no. Tu abuela estaría orgullosa de ti. Colgó. Me quedé allí sosteniendo el teléfono. La pantalla se oscureció. Gerardo, el refrigerador, zumbó. Alcancé la calculadora de Dorotea en la mesa de noche. La guardaba allí, de la misma forma en que algunos guardan un vaso de agua o una Biblia, y presioné una tecla. Luego otra. No estaba calculando nada. Solo escuchaba el clic. 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 El sonido de algo que todavía funcionaba. Él nunca volvió a llamar. Yo nunca le devolví la llamada. En el papel, no pasó nada esa noche. En la práctica, fue lo más cerca que mi padre estuvo de pedir una disculpa, y ambos sabíamos que no era suficiente, y ambos dejamos que fuera lo que era. Los años pasan como pasan los años cuando estás construyendo algo desde el suelo. Lento cuando estás dentro de ellos. Rápido cuando miras hacia atrás. Año 2. Descubrí un patrón de facturación duplicada en una red de hospitales que le ahorró a la empresa $340,000, y me ascendieron a ajustadora senior. Año 4. Una firma consultora en el centro me ofreció el doble de mi salario para auditar a sus clientes del sector salud, y dije sí antes de que terminaran la frase. Año 6. Me senté en una reunión donde supe más sobre el procesamiento de reclamos médicos que cualquier otra persona en la mesa, incluyendo al director financiero del hospital, y pensé, puedo hacer esto para alguien más. O puedo hacerlo para mí misma. Presenté la documentación de mi empresa un jueves. Castillo Consultoría de Salud, Castillo Healthcare Consulting. $400 en tarifas de registro.
Recuerdo la cantidad exacta porque recuerdo la cantidad exacta de todo. El precio de mi apartamento. El costo de mi cirugía. El número de días desde que había hablado con mi madre por última vez. Algunas personas escriben un diario, yo hago facturas. En el papel, yo era una historia de éxito. Hecha a pulso. El tipo de mujer sobre la que escriben los artículos de revistas usando palabras como resiliente e impulsada. En persona, era una mujer que cenaba sola 6 noches a la semana y lo llamaba eficiencia. Para el año 8, mi firma tenía 4 empleados, una oficina esquinera en la calle Bacee con vista a las montañas, y una lista de clientes que habría hecho que mis profesores de premedicina asintieran con algo parecido a la aprobación. La calculadora de Dorotea estaba en mi escritorio. Pila agotada, pantalla en blanco. No la había reemplazado. Me decía a mí misma que ya no la necesitaba. Me decía a mí misma muchas cosas. El contrato con la red de salud pública UCEALT llegó a mi escritorio un lunes de septiembre, 3 semanas antes de que todo cambiara. 47 páginas. Auditoría de reclamos para una red de 12 hospitales. El tipo de contrato que convierte a una firma pequeña en una de verdad, con un anticipo de 6 cifras y una cláusula de duración que decía 3 años con opción a renovar. Marcos lo trajo a mi oficina sosteniéndolo con ambas manos. De la forma en que llevas un pastel que tienes miedo de dejar caer. Esto, dijo, poniéndolo en mi escritorio, vale más que las casas de la mayoría de las personas. Deberías celebrar. Las celebraciones tienen un pésimo retorno de inversión, Roy. Invito el almuerzo. Esa es tu versión de celebrar. Ese es el problema, Laura. El problema es que el almuerzo cuesta $12 y una fiesta cuesta $300. La matemática no es complicada. Se sentó en la silla frente a mí, la que yo reservaba para clientes, pero que Marcos había reclamado a base de pura repetición, y me miró de la manera en que a veces lo hacía, como si estuviera ejecutando una fórmula en su cabeza y el resultado le preocupara. El ROI emocional de tu familia es negativo, Laura. Ya revisé los números. Yo no te pedí que revisaras mis números. Nadie me lo pide. Yo solo entrego la auditoría. Sonrió. Pero sus ojos no lo hicieron. Marcos había aprendido, a lo largo de 7 años de sentarse en esa silla, exactamente hasta donde podía presionar antes de que yo me quedara callada, y siempre tenía cuidado de detenerse una oración antes de cruzar la línea. Esta vez estaba justo sobre ella. Compré el almuerzo. Comida tailandesa, del lugar en la calle Larimer. Comimos en la sala de conferencias porque mi oficina no tenía una segunda silla que no fuera la silla de Marcos. Y la silla de Marcos estaba, según él, calibrada ergonómicamente para mi sufrimiento específico. El contrato estuvo en mi escritorio toda la tarde. Debería haber estado revisando el alcance del trabajo, marcando las cláusulas de responsabilidad, calculando los requisitos de personal. En cambio, seguí mirando la primera página, la que tenía el nombre de nuestra empresa en negrita, Castillo Consultoría de Salud. Mi nombre, mi empresa. Mis jornadas de 14 horas, mis vacaciones canceladas y mis correos electrónicos a las 3 de la madrugada sobre discrepancias de codificación que a ningún ser humano deberían importarle a las 3 de la madrugada. Pero que a mí me importaban porque preocuparme por los detalles era lo único en lo que siempre había sido consistentemente buena. Todos se fueron a las 6:30. Marcos fue el último. Se paró en el marco de mi puerta y dijo, vete a casa, Laura. El contrato seguirá valiendo 6 cifras en la mañana. Lo sé. Solo voy a revisar él. Vas a sentarte sola en esta oficina y pretender que es una elección en lugar de un hábito. Pero claro. Revisa el contrato. Golpeó el marco de la puerta 2 veces, su versión de decir adiós, y se fue. El edificio quedó en silencio. No un silencio absoluto, los edificios en el centro nunca están en silencio, siempre hay un camión, una sirena o alguien discutiendo por estacionamiento, sino el silencio interior. Ese que ocurre cuando la última persona se va y el aire se asienta en la forma de su ausencia. Me senté en mi escritorio. El contrato frente a mí. La vista de la montaña detrás de mí, nunca le daba la cara a la ventana cuando trabajaba, lo cual, según Marcos, era una metáfora que me niego a analizar por ti.
La calculadora de Dorotea a mi izquierda, junto a una taza que decía audita esto en letras mayúsculas, un regalo de Marcos que yo fingía odiar. La pantalla de la calculadora estaba oscura. La pila había muerto en 2024 y no la había reemplazado, porque reemplazarla significaba abrir la tapa trasera. Y abrir la tapa trasera significaba ver la cinta adhesiva. Y ver la cinta adhesiva significaba leer la letra de mi abuela. Y leer la letra de mi abuela significaba sentir algo que había archivado en un cajón que no abría. Miré alrededor de la oficina. La miré de verdad. De la forma en que miras una habitación cuando intentas verla a través de los ojos de otra persona. No había fotografías. ¿Ni una? Marcos tenía una foto enmarcada de su madre en su escritorio. Elena, nuestra gerente de oficina, tenía 3 fotos de sus hijos y un dibujo en crayón que decía mamá es la jefa. Incluso Tomás, nuestra nueva contratación que llevaba 4 meses con nosotros, tenía una foto de su perro. Mis paredes tenían certificados enmarcados. Una licencia de contadora pública. 2 premios de la industria. Un diploma universitario. Documentos que probaban que yo estaba calificada. Ni una sola cosa que probara que yo era conocida por alguien. Ni flores del día de la inauguración, porque no hubo inauguración, me mudé un sábado y empecé a trabajar el domingo. Ninguna tarjeta de un padre. Ninguna carta de una hermana. Ninguna nota pegada a la puerta que dijera felicidades o estamos orgullosos o incluso simplemente buena suerte. Yo había construido esto. Cada cliente. Cada contrato. Cada metro cuadrado de esta oficina esquinera con su vista a la montaña que nunca miraba. Lo construí de la manera en que mi abuela me enseñó, contándolo todo. Confiando en las matemáticas. Y la matemática era correcta. La matemática siempre era correcta. Pero la habitación estaba vacía. Y por primera vez en 11 años, el vacío no era algo que pudiera archivar bajo los conceptos de eficiencia o independencia o enfoque. Simplemente estaba vacía. De la forma en que una casa está vacía cuando todos se han mudado y lo último que escuchas es el eco de tus propios pasos. Había pasado 11 años ganando una discusión contra personas que no estaban en la habitación. Construyendo un caso que nadie vería. Recopilando evidencia de mi valor para un jurado que nunca se había sentado a deliberar. Mis padres no sabían el nombre de mi empresa. Mi madre no sabía que yo vivía en Denver, o si lo sabía, lo había descubierto por otra persona. Porque yo no se lo había dicho. Porque decírselo significaría admitir que todavía quería que ella lo supiera, y admitir eso significaría que las matemáticas no sumaban. Y las matemáticas siempre tenían que sumar. Tomé la calculadora. Le di la vuelta. Su peso, ligero, de plástico, ordinario, era el mismo que cuando yo tenía 10 años. Presioné un botón. Nada. Pantalla oscura. Pila agotada. Una máquina que solía funcionar, sentada en una habitación llena de pruebas, sin hacer nada. La dejé en el escritorio y me fui a casa. Jimena Torres me llamó a la semana siguiente. Nos habíamos conocido 7 años atrás en una clínica de asistencia legal donde yo era voluntaria ayudando a pacientes sin seguro a navegar disputas de facturación, y ella daba asesoría pro bono en revisión de contratos. Ahora era abogada fiduciaria, sucesiones, fideicomisos, derecho de la tercera edad, y tenía el tipo de voz que te hacía sentir que todo se iba a resolver, incluso cuando no era así. Cena, dijo. No fue una pregunta. Estoy ocupada. Siempre estás ocupada. Eso no es una razón. Es un diagnóstico. Jueves, a las 7 en punto, restaurante Rioja en Larimer. Yo invito. Casi dije no. La palabra estaba ahí, lista y cargada, porque decir no era eficiente, y cenar eran 2 horas que podría pasar revisando el alcance de trabajo del contrato, y estar sola era un sistema que yo había optimizado durante 11 años. Y no me gustaba que la gente interfiriera con sistemas optimizados. Dije que sí. No sé por qué. Tal vez porque Jimena nunca preguntaba 2 veces, y las personas que nunca preguntan 2 veces suelen ser aquellas a las que vale la pena decirles que sí. El restaurante Rioja era cálido, ruidoso y olía a ajo asado y vino caro.
Jimena ya estaba sentada, con el cabello oscuro recogido, las gafas de lectura puestas y una copa de Malbec frente a ella, como si hubiera estado allí durante horas, aunque había llegado hacía 3 minutos. Tenía esa cualidad. Algunas personas llenan una habitación. Jimena la amueblaba. Pedimos de comer. Hablamos de sus casos. De mi contrato. De un amigo en común que se había mudado a Portland y había empezado a hacer cerámica, lo cual a Jimena le parecía tanto admirable como sospechoso. Cosas normales. El tipo de conversación que no cuesta nada y deposita algo pequeño en una cuenta que no sabías que tenías. Luego dejó su copa y me miró. ¿Alguna vez hablas con tu familia? No hay nada de qué hablar. Los números no cuadran. Dices mucho eso. Los números no cuadran. Como si todo fuera un libro contable. Todo es un libro contable. Se quedó callada por un momento. El silencio de Jimena era diferente al silencio de la mayoría de las personas. No estaba vacío. Estaba lleno. Lleno de las cosas que estaba a punto de decir y del cuidado que estaba tomando para elegir cómo decirlas. Te la pasas auditando los números de todos los demás, Laura. ¿Cuándo vas a auditar los tuyos? Parpadeé. ¿Qué significa eso? Significa que llevas 11 años ejecutando el mismo cálculo. Los padres te fallaron. El sistema te falló. Tuviste éxito de todos modos. Pero lo sigues recalculando. Cada contrato, cada cliente, cada dólar. Todo es evidencia en un caso que estás armando contra personas que no te están prestando atención. Mi teléfono vibró. Marcos, ¿esto es una cita? Si es así, necesito actualizar tu expediente de empleada. Recursos Humanos exige que se declare. Respondí, es una cena, Marcos. Marcos, una cena es solo una cita sin el papeleo. Bajé el teléfono. Jimena seguía mirándome. Estoy bien, le dije. Sé que estás bien. Bien, es tu configuración de fábrica. Te estoy preguntando si eres feliz. No respondí. No porque no tuviera una respuesta. Sino porque la respuesta era un número que aún no había calculado, y no estaba segura de querer ver el total. Las palabras de Jimena se quedaron conmigo durante 3 semanas. Audita tus propios números. Les di vueltas en mi escritorio, en mi auto, en el suelo a las 5:30 de la madrugada haciendo estiramientos mientras mi espalda se quejaba en su dialecto habitual de rigidez y calor. No sabía a qué se refería. Y luego, en un martes cualquiera de octubre, lo descubrí. Porque los números se auditaron solos. El caso que cambió todo era de rutina. Un hospital en Colorado Springs había marcado una disputa de facturación. La familia de un paciente anciano alegaba que los fondos de un plan de ahorro educativo 529 habían sido liquidados indebidamente para cubrir gastos médicos. La familia quería que el hospital absorbiera el costo porque el retiro del plan 529 había desencadenado una multa fiscal que nadie les había revelado. Mi trabajo era auditar la cadena del reclamo. Directo. Había manejado docenas de casos que involucraban disputas de planes 529, eran comunes en la facturación médica, especialmente cuando las familias se desesperaban y empezaban a sacar dinero de cada cuenta a la que podían acceder. Abrí el informe legal y comencé a leer. Párrafo 4. Los planes de ahorro educativo 529 son propiedad del titular de la cuenta, no del beneficiario. El titular de la cuenta retiene plena autoridad para retirar fondos, cambiar al beneficiario o cerrar la cuenta en cualquier momento, sujeto a las multas fiscales aplicables sobre retiros no calificados. Dejé de leer. Lo leí de nuevo. Propiedad del titular de la cuenta, no del beneficiario. Mis manos se quedaron inmóviles sobre el teclado. No fue una decisión. Fue un reflejo, la forma en que tu cuerpo se detiene antes de que tu cerebro lo asimile, como si supiera algo que tú aún no has descifrado. Dorotea había abierto 2 planes 529. Uno para mí. Uno para Valentina. Mi madre lo había mencionado una vez, en el funeral, hace 17 años. La abuela se encargó de todo. Y yo nunca, ni una sola vez en 17 años, había preguntado qué significaba todo.
Nunca había preguntado quién era el titular de las cuentas. Nunca había preguntado qué pasó con ellas. Porque tenía 10 años cuando Dorotea murió. Y luego tenía 18 y estaba rota. Y luego estaba en Denver construyendo una vida a partir de los números que pertenecían a otras personas. Y nunca se me ocurrió contar los míos. Cerré el archivo del hospital. Abrí un navegador de Internet. Escribí, Tesorero del Estado de Kansas, solicitud de registros Plan 529. El formulario era sencillo. Nombre del titular de la cuenta, nombre del beneficiario, número de seguro social, relación. Lo llené en 4 minutos, lo envié. Luego me senté en mi escritorio y me quedé mirando la vista de la montaña que nunca miraba. Y esperé 2 semanas. El sobre de la oficina del tesorero del estado de Kansas llegó un martes. Blanco. Sello del estado en la esquina. Lo abrí de pie junto a mi buzón en el vestíbulo de mi edificio en la calle Bacee. Porque no podía esperar al ascensor. Cuenta, Plan 529 Kansas Learning Quest. Apertura, marzo de 2005. Titular original de la cuenta, Dorotea M. Castillo. Titular sucesor de la cuenta, designado tras el fallecimiento del titular original, Norma R. Castillo. Beneficiaria, Laura A. Castillo. Saldo al momento del fallecimiento del titular original, 2008 $63,000 dólares. Saldo al 1 de junio de 2016, $68,214.77. Retiro, 12 de junio de 2016. Liquidación total. $68,214.77 retirados por Norma R. Castillo, titular sucesora. Saldo actual, $0. 12 de junio. 3 semanas antes de la boda de Valentina. 4 meses después de mi accidente. El mismo mes en que mi madre me dijo que no les sobraba un centavo. Mi cuerpo lo procesó antes que mi mente. Mi mandíbula se trabó. Mis dedos arrugaron el papel. Un sonido salió de mi garganta, no una palabra. Algo más profundo que una palabra. Algo de la parte de ti que no es lenguaje. Pasé a la segunda página. La cuenta de Valentina. Cuenta, Plan 529 Kansas Learning Quest. Beneficiaria, Valentina N. Castillo. Saldo al 1 de junio de 2016, $67,012.43. Retiro, 14 de junio de 2016. Liquidación total. Retirado por Norma R. Castillo. Ambas cuentas, retiradas con 2 días de diferencia. Total, $135,227.20. $135,227.20. El presupuesto exacto para una boda en un club de campo, con una fuente de chocolate, servilletas con monogramas, una banda de 7 músicos, un vestido color lavanda y un discurso que decía, estoy tan orgullosa de mis niñas. Mi abuela dejó ese dinero para nuestra educación. Se sentó en la mesa de su cocina, llenó los formularios, firmó los cheques y designó a las beneficiarias por nombre, por número de seguro social, una para cada nieta. Porque creía en las matemáticas. Creía que si establecías las cuentas correctas y confiabas en los números, las personas que amabas estarían protegidas. No tomó en cuenta la única variable que no podía calcular, su propia hija. Me quedé en el vestíbulo durante mucho tiempo. La puerta del buzón seguía abierta. Una mujer que no conocía pasó junto a mí con un cochecito de bebé y me dio esa mirada que le das a alguien que se queda demasiado quieto en un lugar público. No me di cuenta. Yo estaba haciendo matemáticas. $68,214.77. Eso era mío. No en abstracto. No filosóficamente. Fue designado para mí por una mujer que escribió Cuenta todo. Confía en las matemáticas dentro de una calculadora que me dio cuando tenía 10 años. Y mi madre lo había tomado. Todo. Y lo había gastado en una boda a la que asistí con un vestido de $37, usando un andador, y con una columna vertebral que no había sido reparada porque, supuestamente, no había dinero. Siempre hubo dinero. Y siempre había sido mío. Subí a la oficina.
Me senté en mi escritorio. Tomé la calculadora de Dorotea, pantalla muerta, pila agotada, y presioné los botones de todos modos. 135,227 dividido por 2. No pasó nada. La pantalla se quedó a oscuras. Pero yo sabía la respuesta. Llamé a Jimena. Encontré mis números, le dije. Debió haber escuchado algo en mi voz, la monotonía, la precisión, la forma en que sonaba menos como una persona y más como el hallazgo de una auditoría siendo leído para el registro oficial, porque no me pidió que le diera explicaciones. Simplemente dijo, cuéntamelo. Le di los detalles. Números de cuenta, fechas, cantidades. La designación del titular sucesor. Los 2 retiros, con 2 días de diferencia, 3 semanas antes de una boda, 4 meses después de un accidente. Lo leí de la misma manera en que leía los reclamos, limpio, factual, sin adjetivos. Jimena guardó silencio por 11 segundos. Los conté. Incumplimiento de deber fiduciario, dijo. Dorotea designó a Norma como dueña sucesora para administrar los fondos para las beneficiarias, no para liquidarlos para su uso personal. El retiro estaba técnicamente dentro de la autoridad de Norma como titular de la cuenta, pero el propósito de la designación era custodial, administrar en nombre de las beneficiarias nombradas. Hay jurisprudencia sobre esto. Es demandable. ¿Cuánto puedo recuperar? El capital principal más los intereses acumulados, y potencialmente más daños y perjuicios por el incumplimiento. Dependiendo del juez, podríamos estar hablando de más de $100,000. Me senté con ese número. $100,000. Suficiente para reembolsar 11 años. Excepto que 11 años no es algo que se reembolsa. Es algo a lo que sobrevives, y que luego cargas, hasta que un martes de octubre descubres que ese peso siempre tuvo un recibo de compra. No quiero el dinero, le dije. Jimena hizo una pausa. Entonces, ¿qué quieres? Quiero que ella sepa que yo lo sé. Quiero que se siente frente a un documento legal con su nombre escrito en él, y que entienda que los números siempre estuvieron ahí. Y que yo los encontré. Y que no mienten. Laure. Inicia la demanda. ¿Lo hizo? Incumplimiento de deber fiduciario. Castillo contra Castillo. Los documentos fueron entregados a Norma y Ramón Castillo en su casa en E.L. Emery Drive en Overland Park, Kansas, una tarde de miércoles en noviembre. Si descubrieras que el dinero siempre fue tuyo, que tu abuela lo destinó para ti, lo contó para ti, escribió tu nombre en la línea de puntos, y que las personas en las que confiabas lo tomaron y lo gastaron en la fiesta de otra persona. ¿Querrías el dinero de vuelta? ¿O querrías algo que el dinero no puede comprar? Presenté la demanda un miércoles. Resulta que el universo estaba procesando su propia demanda. Marcos se enteró antes que yo. Él siempre se enteraba antes que yo. Porque Marcos trataba las redes sociales de la misma manera que yo trataba los reclamos médicos, como un ecosistema de datos que te decía todo sobre una persona si sabías dónde mirar. Entró a mi oficina un viernes por la tarde de enero, 3 meses después de que yo presentara el reclamo legal, y se sentó en su silla sin que lo invitaran. Solo eso me dijo que algo andaba mal. Porque Marcos siempre tocaba la puerta, no por formalidad, sino por la creencia genuina de que las entradas sin previo aviso eran una ineficiencia en el contrato social. Necesito decirte algo, dijo. Y necesito que no hagas matemáticas mientras hablo. Siempre hago matemáticas. Lo sé. Ese es el problema. Dejó su teléfono en mi escritorio, con la pantalla hacia arriba. Una publicación en Facebook de alguien a quien yo no seguía, una mujer llamada Cynthia Vega, etiquetada en una foto de una fiesta de despedida en un concesionario de autos en Lenexa, Kansas. La descripción: felicidades a Bruno y Cynthia en su próximo capítulo. Sueño californiano. Bruno Navarro. El esposo de mi hermana. De pie en la foto con su brazo alrededor de una mujer que no era mi hermana, sonriendo con la sonrisa de los hombres cuando acaban de cambiar una vida por otra y lo llaman de empezar de nuevo. Se fue, dije. No como una pregunta. Hace 3 semanas, por lo que puedo deducir. Solicitó el divorcio. La casa tiene una hipoteca más alta de lo que vale.
Tienen una deuda de tarjeta de crédito en algún lugar al norte de los $80,000. Marcos hizo una pausa. También la sacó de su seguro médico antes de que el divorcio se finalizara. Lo cual es legal en Kansas, por si te lo preguntas. ¿Legal? Y terrible. Me senté con esa información de la misma manera en que me siento con cualquier conjunto de datos, clasificando, categorizando, asignando valores. Bruno Navarro había estado casado con mi hermana durante 11 años. Había vivido en una casa pagada con el fondo educativo de mi abuela, cenado en una mesa que existía porque una mujer llamada Dorotea Castillo creía en planificar para el futuro, y luego se había marchado y dejado a mi hermana con 2 hijos, $87,000 en deudas y sin seguro médico. Mi cerebro hizo lo que siempre hacía. Calculó. Boda de Valentina, $135,000 invertidos. 11 años de matrimonio. $87,000 en deuda al momento de salida. Retorno neto, negativo $222,000. En papel, fue la peor inversión que mis padres jamás hicieron. Peor que la remodelación de la cocina en 2009. Peor que el bote de mi papá que estuvo estacionado en la entrada durante 3 años antes de que lo vendiera con pérdida. En el papel. En la práctica, era la historia de una mujer a la que le habían entregado todo y le habían enseñado a no necesitar nada más. Y cuando el todo salió por la puerta con una vendedora llamada Cynthia, no había nada de base. Valentina se mudó de vuelta a la casa de mis padres en Emery Drive con sus 2 hijos, una niña de 7 años llamada Sofía y un niño de 4 años llamado Mateo. Me enteré de esto por Marcos, quien se enteró por Facebook, quien se enteró por la certeza algorítmica de que las personas en crisis publican más que las personas en paz. Valentina publicó una foto de la habitación de los niños en la casa de mis padres, la habitación que solía ser la mía, con el texto, empezando de cero. Agradecida por la familia. Empezando de cero en la habitación donde una vez pegué en la pared mi carta de aceptación a la universidad. No comenté. No reaccioné. Lo archivé. 2 meses después, Marcos volvió a entrar. Misma silla. Misma expresión, la que ponía cuando los datos eran malos y necesitaba entregarlos con cuidado. Valentina tiene un problema de espalda. Levanté la vista. L4, L5. Disco herniado. Crónico. Aparentemente se ha estado agravando durante años. Pero ahora es grave. El doctor dice que necesita cirugía. L4, L5. Las mismas vértebras. El mismo disco. La misma ubicación en la columna donde un conductor ebrio en una Chevy Silverado había reescrito mi futuro hacía 11 años. La matemática en esa coincidencia no era algo que quisiera calcular. Porque algunos números no te dicen nada útil, solo te miran fijamente. No tiene seguro, dije. No lo tiene. De su propio bolsillo, para una fusión espinal, son de $50,000 a $80,000. Tú más que nadie lo sabrías. Yo lo sabía. Sabía exactamente lo que costaba, cuál sería la tarifa del hospital, qué cobraría el anestesiólogo, a cuánto saldrían las sesiones de fisioterapia por visita y cuántas visitas necesitaría. Lo sabía porque había vivido dentro de esos números. Yo había sido la paciente en el sistema que ahora auditaba. Y el sistema tenía la misma respuesta para Valentina que había tenido para mí: su solicitud ha sido revisada. ¿Estás solicitando Medicaid? Pregunté. No lo sé. No creo que sepa cómo. Por supuesto que no lo sabía. Valentina nunca había navegado por un sistema burocrático en su vida. Nunca lo había necesitado. Los sistemas habían sido navegados por ella gracias a Norma, a Bruno, a la red de seguridad de $135,000 que la abuela de alguien más había tejido y la madre de alguien más había gastado. Me enteré del resto más tarde, en pedazos, algunos por la propia Valentina, otros por la carta de Ramón, otros por ese tipo de conocimiento de segunda mano que viaja a través de los pequeños pueblos de Kansas como el clima, lento e inevitable e imposible de evadir. Mi madre se sentó en la sala de la casa en Emery Drive y contempló un problema que no podía resolver con una chequera o una sonrisa. Valentina necesitaba cirugía.
La cirugía costaba más de lo que tenían. La cuenta de jubilación de Ramón ya había recibido un golpe por mi demanda legal, su abogado les había aconsejado reservar fondos para un posible acuerdo. Lo que significaba que los ahorros que podrían haber cubierto el procedimiento de Valentina estaban congelados en un patrón de retención que ellos mismos habían provocado. Norma revisó la casa como una mujer haciendo inventario en un barco que se hunde. Vendió el juego de comedor, el que Dorotea les había dejado, por $1,200. Vendió el bote de pesca de Ramón, que de alguna manera él había vuelto a adquirir, por $900. Organizó una venta de garaje en la entrada un sábado de marzo, y le puso precio a todo con la desesperación de alguien que nunca había tenido que asignarle un valor en dólares a sus propias posesiones. La fuente de chocolate se vendió por $15. Lo sé porque Marcos me envió el anuncio de la venta de garaje con el comentario, original $9,000. Reventa $15. Esa es una depreciación del 99,8%. No digo que sea una metáfora, pero tampoco digo que no lo sea. Me quedé mirando ese mensaje de texto durante mucho tiempo. $9,000 por una fuente de chocolate en una boda pagada con dinero robado de la educación. $15 en una mesa plegable en la entrada de una casa en Overland Park. Había una ecuación allí en alguna parte, pero no era del tipo que mi abuela habría puesto en una calculadora. Era del tipo que llevas en el pecho, donde los números no se resuelven y el decimal sigue corriendo infinitamente. Norma, según me dijeron, se sentó en la cocina después de la venta de garaje, la misma cocina donde Dorotea me había enseñado a contar, y miró una fotografía en el refrigerador. Era vieja, ligeramente doblada en los bordes. Yo, de 10 años, sentada en el regazo de Dorotea, sosteniendo la calculadora, sonriéndole a algo que no puedo recordar. Mi madre miró esa fotografía durante mucho tiempo. Lo sé porque Ramón lo mencionó en su carta, el único detalle que ofreció sobre ella que no fuera una excusa. No sé qué pensó. No sé si escuchó la voz de Dorotea, o la mía, o la suya propia. Sé lo que hizo después. Levantó el teléfono. Su lógica, imagino, era la misma de siempre. Laura tiene dinero. Laura tiene una clínica. Laura es fuerte. Laura lo entenderá. Laura ayudará, porque Laura siempre se las arregla. Tenía media razón. Tenía dinero. Tenía una práctica privada. Era fuerte. Pero ya había terminado de arreglármelas por personas que nunca se las habían arreglado para estar ahí para mí. Mi madre llamó un martes. Sé que era martes porque cobro por horas, y registré todo ese día, la llamada, la conversación, el silencio que siguió. Algunos hábitos salvan tu cordura. Otros solo hacen que la factura sea más larga. Laura, por favor. La voz de mi madre atravesó el teléfono como el agua a través de una grieta en el techo, descontrolada, encontrando cada hueco. Estaba llorando. No el tipo de llanto que hizo en la boda de Valentina, que era un llanto de actuación, del tipo que hace pausas para respirar y tiene conciencia de su audiencia. Esto era diferente. Este era el sonido de una mujer cuyos andamios se habían derrumbado. Tu hermana necesita cirugía. Su espalda. Es su L4. L5. El doctor dice que algunos días apenas puede caminar. No tiene seguro. Bruno la dejó sin nada. La casa se perdió. Los ahorros son. No lo tenemos, Laura. No lo tenemos. Yo estaba sentada en mi oficina en la calle Bacee. Las montañas hacían lo que siempre hacían detrás de mi ventana, quedarse allí. Indiferentes. Enormes. La calculadora de Dorotea estaba en mi escritorio. Pantalla muerta. Pila agotada. No la había tocado en semanas, pero estaba allí. De la forma en que ciertos objetos siempre están ahí cuando llega el momento para el que fueron construidos. Por favor, dijo mi madre. Eres la única que puede ayudar. ¿Conte? No a propósito. Mi cerebro simplemente lo hizo como siempre lo hacía, cuando los números eran lo único que se interponía entre mí y lo que sea que hubiera debajo. 4,015 días.
Desde que estuve tirada en el suelo de un apartamento estudio en Overland Park, con una columna vertebral que se desmoronaba, llamé a esta misma mujer en un martes igual a este, y la escuché decir la frase que se convirtió en la arquitectura de toda mi vida. Mamá. Sí, cariño. Ya se las arreglará. 4 palabras. Las mismas, con la misma rotunda certeza. No planeé decirlas. No las ensayé frente al espejo, ni las escribí en una tarjeta de notas. Salieron de la forma en que una llave encaja en la cerradura para la que fue cortada, limpias, precisas, inevitables. Silencio. No el tipo de silencio que significa que alguien está pensando. El tipo que significa que alguien se ha detenido por completo. ¿Qué? Que ya se las arreglará. Eso fue lo que me dijiste. Junio de 2016. Yo tenía 18 años, con la columna fracturada, y me dijiste que me las arreglaría porque no te sobraba un centavo. Así que, ella se las arreglará. Laure. Eso no es lo mismo. Son las mismas vértebras, mamá. L4, L5. El mismo disco. La misma cirugía. La única diferencia es que yo tenía 18 años y estaba sola, y ella tiene 31 y vive en tu casa. Así que tiene ventaja. La respiración de mi madre cambió. Más rápida. El sonido de alguien recalculando. Pero no te llamo solo para decir eso, continué. Hay algo más. ¿Qué? Sé lo de los planes 529. El silencio que siguió fue de una especie completamente diferente. El primer silencio fue conmoción. Este era miedo. Podía escucharlo de la misma manera en que puedes escuchar un edificio asentarse cuando los cimientos cambian. Un sonido que no es fuerte pero que cambia el peso de todo lo que está arriba. Dorotea dejó 2 planes de ahorro educativo 529. Uno para mí. Uno para Valentina. Fuiste designada como dueña sucesora cuando ella murió. Retiraste ambas cuentas en junio de 2016. $68,214.77 de la mía. $67,012.43 de la de Valentina. Total, $135,227.20. 3 semanas antes de la boda. 4 meses después de mi accidente. Leí los números de la forma en que leo los hallazgos de una auditoría ante las juntas directivas de los hospitales. Limpios. Respaldados. Innegables. Porque eso era esto. Una auditoría. La auditoría final de un libro mayor que había estado desbalanceado durante 11 años, realizada por la única persona en la familia que sabía cómo leerlo. Esos fondos eran para la familia, dijo Norma. Su voz había cambiado de nuevo, más tensa ahora, los andamios intentando reconstruirse en medio del colapso. Yo tenía el derecho de tomar decisiones sobre donde tenías autoridad custodial. Dorotea te designó para administrar los fondos para las beneficiarias. Esas somos Valentina y yo. No tú. No una boda. No una fuente de chocolate. Valentina necesitaba esa boda. No tenía una carrera. No tenía. Necesitaba estabilidad. Necesitaba un futuro. Necesitaba $135,000 en forma de futuro. Y yo necesitaba 0. Tú eras fuerte, Laura. Siempre fuiste fuerte. Tú no necesitabas. Y entonces llegó lo que estaba debajo de todas las demás cosas. La oración que mi madre había estado cargando durante 11 años. Envuelta en justificaciones, chequeras y el vestido color lavanda que usó en una boda pagada con el dinero de su madre muerta. Nunca me necesitaste. Su voz se quebró en la palabra mí. No fue una actuación. No fue controlado. Se quebró de la forma en que se quiebra el cristal, repentina, total, irreversible. La oficina estaba muy en silencio. Las montañas no se movían. La calculadora descansaba en el escritorio con su pantalla apagada, su mensaje en la cinta adhesiva y sus 17 años de silencio. Escuché a mi madre. La escuché de la misma manera en que escuchas un reclamo que ha sido denegado por el motivo equivocado.
El rechazo era incorrecto, pero el dolor detrás de la solicitud era real. Norma Castillo le había robado a su hija no porque no la amara, sino porque amaba más ser necesitada que ser justa. Valentina era la inversión que pagaba dividendos en llamadas telefónicas, visitas y en «Mamá, ¿qué debo hacer?». Yo era el activo que ganaba valor silenciosamente. Sin requerir administración. Sin generar contacto. Lo entendía. Entender no es lo mismo que perdonar. Un reclamo puede ser válido y, aún así, ser denegado. Yo te necesité una vez, mamá. Mi voz era plana. La voz que usaba en las salas de juntas cuando los números eran malos, la habitación era hostil, y lo único entre yo y el caos era la precisión. Junio de 2016. Estaba tirada en un suelo con la columna vertebral desmoronándose. Y te llamé, y tú dijiste que no. No porque no tuvieras el dinero, sino porque ya habías decidido a dónde iba ese dinero. Tomasete una decisión. Elegiste una fuente de chocolate sobre mis vértebras. Y está bien. La gente toma decisiones. Pero no puedes tomar esa decisión y luego llamarme 11 años después a pedirme que tome una diferente. Estás demandando a tu propia madre. Salió como un susurro. Estoy auditando los libros. Eso es lo que hago. La abuela me enseñó. Cuéntalo todo. Confía en las matemáticas. La línea se quedó en silencio por mucho tiempo. No lo llené. El silencio, en una confrontación, pertenece a la persona que no le tiene miedo. Tu abuela, dijo finalmente Norma, estaría avergonzada de ti. No, respondí. Revisaría mis números. Y se daría cuenta de que son correctos. Colgué. La oficina seguía en silencio. El contrato en mi escritorio, UCE Alt. 6 cifras. 3 años, estaba donde había estado todo el día. Paciente e indiferente. La taza que decía audita esto se había enfriado. Las montañas se estaban volviendo rosas con lo último de la luz del sol. Y las miré por primera vez en meses. Porque por primera vez en meses, no tenía nada que calcular. Tomé la calculadora de Dorotea. Le di la vuelta. Deslicé la tapa de las pilas para abrirla. La cinta adhesiva seguía ahí. Ligeramente amarillenta. La letra aún legible. Para mi Laura, cuéntalo todo. Confía en las matemáticas. Manejé hasta Walgreens. Compré 2 pilas AAA. $1.99. Las puse en la calculadora en el estacionamiento, bajo un poste de luz, y presioné el botón de encendido. La pantalla se iluminó. Números verdes sobre un fondo gris. Parpadeando. ¿Lista? Resulta que algunas cosas solo necesitan pilas nuevas. El acuerdo legal se concretó en febrero. Jimena lo llamó un proceso limpio. El abogado de Norma y Ramón les había aconsejado evitar el juicio, y habían acordado devolver $78,000, representando el capital principal más los intereses acumulados de mi cuenta 529. Como parte del acuerdo, ambos padres firmaron un reconocimiento escrito de que los fondos habían sido el fideicomiso educativo de Dorotea, destinado a las beneficiarias nombradas, y que el retiro había sido inconsistente con el propósito custodial de la cuenta. Norma firmó en la oficina de su abogado. Ramón firmó por separado. A una hora diferente. En una mesa diferente. Jimena me contó ese detalle sin añadir comentarios. Yo no necesitaba comentarios. 2 personas que habían compartido la mesa de su cocina durante 33 años no podían compartir una mesa para firmar un documento. La matemática de ese matrimonio era su propia auditoría. El cheque llegó por correo certificado. $78,000. Lo sostuve en mi escritorio, miré el número, y esperé algo proporcional: triunfo, alivio, cierre. Cualquiera de las palabras que la gente usa cuando un libro mayor finalmente se equilibra. Lo que llegó fue más pequeño y más silencioso que cualquiera de esas palabras. Fue la sensación de recuperar algo que siempre había sido tuyo en un mostrador de objetos perdidos. No era alegría. Era reconocimiento.
Valentina me llamó 2 semanas después. Contesté al primer tono, porque recordaba lo que era llamar a alguien y no recibir respuesta. Yo no lo sabía, Laura. Sobre los planes 529. No sabía que el dinero era tuyo. Te creo. Mamá me dijo que eran sus ahorros. Te lo juro, yo no. Lo sé. He visto suficientes casos de fraude para notar la diferencia entre un conspirador y un espectador. Tú eras una espectadora, Valentina. Se quedó callada. Ese tipo de silencio que no está vacío, pero tampoco está listo. El silencio de alguien parado en el borde de una frase que aún no ha construido. ¿Qué te debo?, preguntó. ¿Nada? Entonces, ¿por qué se siente como si te debiera todo? No respondí a eso. Hay preguntas que no te corresponde resolver por otras personas. Pero hice otra cosa. Le envié un paquete. No dinero, no un cheque, no una transferencia bancaria. Un sobre Manila que contenía 3 cosas. Una lista de clínicas de fisioterapia en el área de Kansas City que aceptaban Medicaid. Una guía paso a paso para el proceso de solicitud de Medicaid, que yo misma había redactado un domingo por la tarde. Y la información de contacto de un defensor de pacientes en el centro médico de la Universidad de Kansas que se especializaba en ayudar a pacientes sin seguro a navegar por el sistema. Incluí una nota, escrita a mano en una tarjeta blanca. Así fue como yo me las arreglé. Así es como tú también puedes hacerlo. El sistema es complicado, pero funciona si sabes dónde buscar. L. Le di la única cosa que nadie me dio a mí, un mapa. La carta de Ramón llegó 3 semanas después del acuerdo. Escrita a mano. Su caligrafía había empeorado, temblorosa, inclinada, presionando demasiado fuerte en algunos lugares y apenas tocando el papel en otros, como un hombre que no podía decidir cuánto peso poner en lo que estaba diciendo. Laura. Debería haber dicho esto hace 11 años. Debería haberlo dicho por teléfono esa noche. Tu madre se equivocó. Yo me equivoqué por dejar que se equivocara. Dorotea no me perdonaría, y no espero que tú lo hagas tampoco. Pero quiero que sepas que guardé cada artículo sobre tu empresa. Cada uno. Tengo una carpeta en el cajón de mi escritorio. Tu madre no lo sabe. No te digo esto para que me perdones. Te lo digo porque mereces saber que alguien estaba llevando la cuenta. Alguien estaba llevando la cuenta. Mi padre, que nunca decía nada en la mesa, que me miró en la boda y desvió la mirada, que me llamó a las 2 de la mañana para decir una oración y colgar. Él había estado guardando un archivo. Un archivo silencioso, oculto e insuficiente. No era suficiente. No estaba ni cerca de serlo. Pero era un número en una columna que yo pensaba que estaba vacía. Y la auditora en mí no pudo ignorarlo. Guardé la carta en el cajón de mi escritorio. Junto a la calculadora de Dorotea. 2 objetos de 2 personas que me amaron en cantidades diferentes y lo expresaron en el mismo lenguaje, el silencio. 3 meses después, usé los $78,000 para establecer el Fondo Educativo Dorotea Castillo, una beca para estudiantes universitarios de primera generación de familias con dificultades económicas. El dinero volvió a la educación, tal como mi abuela lo pretendía. De la manera en que se suponía que los números debían cuadrar. Marcos, cuando se lo conté, negó con la cabeza. Acabas de convertir tu trauma en una deducción de impuestos. Eso es lo más Laura Castillo que he visto en mi vida. Me reí. Me reí de verdad, no la risa que actuaba en las cenas de negocios o la que producía cuando Marcos decía algo estadísticamente divertido. Sino la que viene de algún lugar debajo de las hojas de cálculo, de un lugar que no había auditado en mucho tiempo. Mi oficina luce diferente ahora. Hay una foto en la pared, Jimena y yo en el restaurante donde me dijo que auditara mis propios números. Hay una impresión enmarcada de la primera evaluación de empleado de Marcos, en la cual él mismo se dio un 10 sobre 10 y escribió en los comentarios, sin objeciones. Hay un dibujo en crayón de Sofía, la hija de Valentina. Mi sobrina. Dice tía Laura en color morado. La ortografía es incorrecta, pero la intención es correcta. La calculadora de Dorotea está sobre mi escritorio. Pilas nuevas.
Pantalla brillando. Cinta adhesiva intacta. Cuenta todo. Confía en las matemáticas. Mi abuela me enseñó que los números no mienten. Tenía razón. Pero le faltó una cosa, los números tampoco sanan. Las personas lo hacen. Las que aparecen no porque las matemáticas cuadren, sino porque deciden hacerlo. Mi madre eligió una fuente de chocolate. Mi padre eligió el silencio. Mi hermana eligió no hacer preguntas. Yo elegí Denver. Elegí a Jimena. Elegí a Marcos y a sus terribles metáforas de hojas de cálculo. Elegí una calculadora con la pila agotada y a una abuela que creía que el amor son matemáticas.